Somos un país diverso, bendecido por la naturaleza que nace en el mar y se eleva por las cumbres de la cordillera de los Andes y desciende por la inmensa sabana amazónica. Somos un país intensamente mineralizado que nos permite ofrecer oportunidades de inversión. Somos el primer productor de oro, zinc y plomo en Latinoamérica. Y segundo en el mundo de cobre y plata. La historia de la minería en el Perú. Esta comienza con la época pre-inca. Antes de la época del incanato existían diversas culturas pre-incas que ya conocían la extracción de los minerales y también cómo transformarlo en diversos útiles domésticos, armas u otros artefactos. Sin embargo, no se conocía la administración de la minería ni tampoco cómo administrar estos productos. Es por ello que cualquier individuo podía poseer estas riquezas sin que nadie se opusiera. La época del incanato. Aquí ya había una racionalidad para poder establecer la extracción de los recursos. Tanto así que se establecieron periodos de extracción y también se establecieron metas para llegar. Aquí la gente adoraba al Inca por ser considerado como el hijo del dios Inti. Y esta adoración se demostraba brindándole todo el oro y plata que extraían de las minas, dado que se consideraba como un tributo y se le brindaba como un tesoro religioso. En la época colonial, la historia de la minería a la llegada de los españoles no se caracteriza por la extracción ni la producción, sino por el saqueo de los templos y los palacios de metales preciosos. Y una vez que se terminaron los recursos propios de este saqueo, es cuando recién comienzan a buscar minas y surge la idea de encontrar esa ciudad de oro, la cual denominaban El Dorado, y un majestuoso yacimiento de plata. En la época de la República, en este periodo surgió un crecimiento de la economía, el cual tuvo su auge en el año 1799, principalmente en la ciudad de Cerro de Pasco, el cual se convirtió en un eje de la economía para el Perú. Además, este auge atravesó el periodo de la independencia por los años 1820 a 1824 y atravesó además el proceso político y social de la independencia del Perú, el cual significó un pilar fundamental para el nacimiento de la economía en lo que se considera la República del Perú. Ahora, en la época de la emancipación, inmediatamente terminada la Guerra del Pacífico, surgió en el Perú un sentimiento de fervor por la reconstrucción nacional y la minería fue importante para lograr la reinserción del Perú nuevamente a la economía mundial. En la época contemporánea es importante mencionar la influencia que ha tenido la minería y que va a tener de aquí a muchos años en lo que respecta a la economía para el Perú. Tanto es así que constituye hasta el 50% de las exportaciones al mercado extranjero. Además es importante mencionar que los metales más importantes que se extraen del Perú son el cobre, el zinc, el plomo, el estaño, entre otros. Además, sabemos que los principales yacimientos de extracción se encuentran en la región de la sierra, lo cual ha generado diversos conflictos por temas ambientales, pero lo cual es un tema que se verá más adelante. Hola, hoy les hablaré sobre la historia de la minería en el Perú. Hoy aprenderemos qué sucesos fueron los que determinaron la forma en que actualmente se realiza la actividad minera en nuestro país. Es así que se divide en la época pre-inca, la época incaica y la época colonial. También tenemos la época de la independencia, de la emancipación y la contemporánea. Comencemos por la época pre-inca. Esta se caracterizó por la extracción de minerales y la transformación en artículos domésticos, armas, etc. Luego, en la época incaica,
En esta, el Inca estaba al mando de la administración minera. El trabajo se dividió en categorías y la mita ayudó al reclutamiento de los hombres. Por otro lado tenemos la época colonial. En esta etapa, la minería fue el pilar de la economía colonial. La plata fue el mineral más abundante y explotado, y uno de los principales yacimientos de plata se ubicó en Potosí, Bolivia. A continuación, la etapa de independencia. Esta etapa se caracterizó por un notable crecimiento de la economía en el país, así como también se considera el auge de la actividad de extracción minera para el Perú. Entre los principales yacimientos tenemos el ubicado en Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huantajaya. La etapa de la emancipación se caracterizó por la abolición de los beneficios fiscales. Así también se verá el impacto que tuvieron las guerras en la producción minera. Aquí lo que se buscó es la inversión extranjera y permitir la reinserción del Perú en la economía mundial. Por último tenemos la edad contemporánea. Sabemos que la minería está orientada al mercado externo. Además es el sector económico que más contribuye a la balanza comercial. Tanto es así que constituye el 45% de las exportaciones totales. Ahora abordaremos la legislación minera en el Perú. Todo comienza con el Código de Minería del año 1901. Luego surge el Código de Minería del año 1950, para posteriormente tener la Ley General de Minería contemplada en el Decreto Ley 18.880. A continuación tenemos la Ley General de Minería, cuyo cuerpo normativo es el Decreto Legislativo número 109. Y para concluir, tenemos el texto único ordenado de la Ley General de Minería, que está contemplada en el Decreto Legislativo número 708. Sobre los recursos naturales, tenemos el suelo. Sabemos que es el terreno superficial, predio, solar o tierra firme. Otras definiciones también serían terreno en que viven o pueden vivir las plantas, sitio o solar de un edificio o superficie terrestre de una nación. Luego tenemos el subsuelo. Esta es la capa de suelo debajo de la capa superficial de la tierra. Además puede incluir sustancias como arcilla o arena, que han sido parcialmente desglosadas por el paso del tiempo, así como el aire, la luz solar, agua y viento. También tenemos el yacimiento. Esta sería el depósito donde naturalmente se hallan los minerales. Además es la concentración de una o más sustancias minerales útiles susceptibles de explotarse económicamente. La mina. Podemos decir que es la excavación por medio de pozos, galerías, túneles, socavones, canteras o tajos abiertos para la extracción y explotación de minerales. Y por último, los minerales. Es cualquier sustancia inorgánica que se extrae del suelo y del subsuelo para ser aprovechada en estado sólido o en estado líquido y hasta en estado gaseoso. El distrito de Tacna es considerado como una región de bastante potencial minero, debido a su explotación de minerales metálicos y no metálicos. La empresa que encabeza el sector minero grande vendría a ser considerado la empresa de Southern Peru Copper Corporation, quien se encarga de explotar los minerales de cobre y plata, aportando anualmente a la ciudad de Tacna unos 166 millones de soles anuales. A su vez, la minería mediana y la pequeña no se encuentran con los avances o medios adecuados para poder desarrollarse. En cambio, la minería pequeña y la minería artesanal de no metálicos se encuentran encabezadas por el mineral sílice, el cual es vendido a la empresa Southern Peru Copper Corporation para la fundición del cobre.
Respecto a las concesiones mineras, no son los derechos de propiedad que se ejercen sobre el bien inmueble, sino que son los derechos que se puede realizar, que el concesionario puede realizar sobre los minerales que se encuentran en la superficie de este bien inmueble. Para ello, primeramente, el Estado debe otorgarle requisitos. Entre ellos está la autorización del registro público de minerías, así como también llegar a un acuerdo con el propietario de este bien inmueble. Llegando al tema, lo que quería tocar son los procedimientos mineros. El procedimiento ordinario de las concesiones mineras, primeramente se debe presentar una solicitud. Esta solicitud tiene que ser presentada ante y está a cargo del registro público de minerías. Entonces se presenta la solicitud ante la oficina del registro público de minerías y asimismo se debe otorgar el 10% de la unidad impositiva tributaria. La petición, el petitorio de esta solicitud debe realizarse no conforme a otros petitorios ya anteriormente realizados por otros concesionarios. No pueden ser del mismo tema a nivel nacional. En todo caso, se le va a notificar al concesionario para que éste lo pueda modificar en un plazo de 15 días. Entonces, una vez que se le otorga el título de concesión al concesionario, este puede proseguir a realizar su inscripción. Es de responsabilidad del registro público de minerías que diariamente mensualmente publique el título de concesiones otorgadas en el mes. En conclusión, ¿quiénes son las personas inhábiles para ejercer la actividad minera? Entre muchos tenemos al presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerios del Estado, Contraloría General. Así también, tampoco podrán ejercer esta actividad personal de los organismos del sector público nacional y organismos públicos descentralizados, ni las autoridades políticas, ni miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, sus cónyuges o parientes de estos últimos. De las obligaciones de los titulares de concesiones mineras, primeramente deben realizar inversión para la producción de sustancias minerales. Segundo, el pago de derecho de vigencia. Tercero, pago de la penalidad por incumplir la inversión. Así también deben desarrollar labores de acuerdo al sistema, métodos y técnicas con normas de higiene, facilitar la fiscalización, obligados a admitir estudiantes de ingeniería, metalurgia para que desarrollen labores e instrucciones en el centro de trabajo.
¿Sabías que en nuestro país existen aproximadamente 55 grupos indígenas que están ubicados principalmente en la zona amazónica y andina del Perú? Hoy les voy a hablar sobre uno de sus derechos, el derecho a la consulta previa. Este derecho es muy importante ya que permite que las comunidades indígenas o poblaciones indígenas puedan dialogar con las autoridades estatales para buscar acuerdos sobre decisiones que son muy importantes y que afectan distintos aspectos de su vida, como por ejemplo su existencia física, sus derechos colectivos e incluso su calidad de vida y desarrollo. Lamentablemente, desde el siglo XX y hasta la actualidad, en nuestro país, el Estado ha otorgado concesiones mineras a personas naturales o jurídicas sobre territorios de poblaciones indígenas, pero sin haberles consultado previamente de una forma libre e informada, tal como lo establece el derecho internacional. Por eso es que muchas poblaciones indígenas han tenido que recurrir a procesos constitucionales para que de esta manera se les respete este derecho, que es el derecho a la consulta previa. Ejemplo de ello es la comunidad de Palca en Huancavelica, donde los comuneros no solo consideran que las actividades extractivas mineras afectan sus territorios, sino también, por ejemplo, sus fuentes de trabajo, como son la agricultura, la ganadería, así como también sus recursos hídricos. Es por ello que este derecho no solo tiene que ser considerado como un requisito formal por el Estado, sino que también tiene que ser considerado como lo que es un derecho de las poblaciones indígenas. ¿Sabías que, además de las grandes corporaciones mineras, también existen pequeños mineros y mineros artesanales? En nuestra legislación, la minería ha sido clasificada según categorías, tomando en consideración, por ejemplo, el número de hectáreas otorgadas para la explotación minera y la cantidad de producción que se proyecta ejecutar con la extracción minera. De esta manera podemos encontrar a la gran minería, a la mediana minería, a la pequeña minería y a la minería artesanal. Y estas dos últimas son las que vamos a estudiar. Ambos tipos de minerías son actividades realizadas por pequeños productores mineros que trabajan ya sea de forma individual, en forma familiar o agrupados en diversos tipos de organización, incluyendo asociaciones, cooperativas, pequeñas y microempresas e incluso en algunos casos comunidades indígenas. La Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal es el primer reconocimiento que hace el Estado peruano de la minería artesanal como estrato minero, y es mediante esta ley que podemos encontrar la diferencia entre la minería artesanal y la pequeña minería. Además, se puede decir que la minería artesanal se caracteriza por ser realizada por comunidades mineras ubicadas en áreas rurales remotas, una situación de temporalidad que conduce a una explotación irracional de los recursos. Ser realizado en centros poblados desordenados y hacinados, sin servicios básicos ni condiciones de vivienda adecuados. La escasa formación y educación ambiental de la población y ser una actividad productiva desarrollada de manera individual o en pequeños grupos. Involucrar algunas veces a toda la familia, incluyendo a las mujeres y en algunos casos extremos a los niños, siendo este el grupo más expuesto a la contaminación. Ser un medio de sustento para quienes la realizan y por último, la informalidad. Y entonces, ¿qué es la informalidad? ¿Y cuál es la diferencia entre la minería ilegal y la minería informal? Aunque tanto la minería ilegal como la minería informal se realizan usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera desarrollada y sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental. ¿Qué es la maldición de los recursos naturales? Esta denominación aparece en 1993 con el doctor Richard Auni,
para poder describir aquellos países que tienen una abundancia de recursos naturales y su poco crecimiento económico y desarrollo en su país, a diferencia de países con poca abundancia de recursos naturales. Un claro ejemplo, un clásico, Venezuela, que siendo un país petrolero, actualmente es un país pobre. Y justamente, ¿qué nos dice el doctor Palomino Miguel? Él refiere que en sí, la maldición de los recursos está muy mal interpretada, que en sí, la maldición de los recursos es el resultado de los análisis que tienen que hacer los países adecuadamente frente al uso de sus recursos naturales que tiene su país. Un estudio de economía mundial ha concluido que tener riqueza de recursos naturales es un apoyo sostenible para su país y avance económico. Pero solo esto se va a dar si tienes buenas instituciones, si tienes buenas políticas usadas por el presidente o las autoridades de dicho país. No ir muy lejos a la región de Ancash, siendo el primer exportador y producir cobre a nivel nacional, no ha disminuido su pobreza a pesar que ha ganado aproximadamente 13 millones por la exportación de minerales. Sin embargo, o ante todo esto, a pesar de las grandes exportaciones de minería o hidrocarburos, tenemos que señalar que esto no es una maldición, sino es la deficiencia de las instituciones. Los ancachinos señalan que es una desgracia para ellos porque son las autoridades o los políticos que se pelean por obtener el canon minero. Siendo uno de los países más exitosos que han podido vencer la maldición de los recursos naturales, tenemos a Nicaragua, Australia y Canadá, que siendo exportadores de metales, minerales o hidrocarburos, han podido desarrollar ingresos. ¿Cuáles son las ganancias de la minería? ¿Qué son las regalías? La regalía contractual minera es el pago que realizan para la extracción de minerales de las minas que fueron transferidas mediante contrato de transferencia. ¿Qué es el derecho de vigencia y penalidad? Hola María, me enteré que en tu distrito van a hacer obras, cuéntame. ¿Qué tal Andrés? Así es, con los recursos que nos corresponden por el canon minero, queremos desarrollar algunos proyectos para mejorar nuestra comunidad. ¿Cuál es la distribución del canon minero? 10% para el distrito donde está la mina, 25% para la provincia, 40% para el departamento, 25% para la región, la cual está distribuido en 20% para el gobierno regional y 5% para la Universidad Nacional. ¿Y cómo se calcula el canon minero? Las empresas mineras reciben ingresos por los productos que venden, pero también tienen costos y gastos para producir los minerales. La diferencia de ellos se llama utilidad. El 30% de esa utilidad es el impuesto a la renta y la mitad del impuesto a la renta es el canon minero. ¿Y en qué podemos invertir el canon minero? Recuerda Andrés que el canon minero es dinero que se debe invertir en proyectos que sirvan para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Qué son obras por impuestos? Es una forma de pago del impuesto a la renta, por el que las empresas pueden optar, y consiste en que en lugar de pagar en efectivo, el impuesto se paga a través de la ejecución de un proyecto de obra pública.
El sector minero juega un rol importante en la contribución mediante el mecanismo de obras por impuestos para reducir la brecha de infraestructura existente en el país. Yo quiero mencionar de que a lo largo de los años han habido bastantes hechos y sucesos que nos han demostrado que el Perú ha sabido salir adelante y poder mantener a la minería como un factor importante en el crecimiento de la economía. Pero no nos hemos preocupado por brindar una adecuada regulación normativa que permita que se haga un correcto proceso de extracción de estos minerales en el Perú y que no haya un perjuicio para los habitantes que viven en ciudades con ambientes que rebosan de áreas verdes, ¿no? Y que también nos deja como enseñanza de que nuestros antepasados fueron mucho más capaces de administrar lo que es la minería. Ya se demostró en la época del incanato, pero lamentablemente todo se vino abajo con la conquista de los españoles, lo cual ha generado lo cual es triste de mencionar. Si pudiéramos ayudar con canales de financiamiento o canales de adecuado asesoramiento a las pequeñas empresas que están en la ciudad de Tacna, seríamos capaces de generar un logro recíproco entre Tacna y estas empresas. Los títulos de concesión son derechos que el Estado otorga para que se pueda ejercer actividades de concesión a los concesionarios. Las comunidades campesinas y las poblaciones indígenas, al ser afectadas directa o indirectamente por las actividades extractivas mineras, no solo tienen que ser escuchadas, sino que el Estado también les debe garantizar que se respeten sus derechos, como es el derecho a la consulta previa. Somos un país minero y sobre todo somos una región minera. Tenemos a Diferencias Corporation, como la Sauer o Minsur. Tenemos que entender que gracias a las regalías o el canon podemos realizar diferentes infraestructuras en nuestra región. Nada más que en el distrito Gregorio Albarracín ingresa algo de 30 millones aproximadamente, pero solo con buenas políticas y buenas instituciones podemos mejorar.